Saludos a todos y bienvenidos. Vamos a continuar agregando la velocidad lineal a la estructura de la matriz jacobiana. Retomando la ecuación que obtuvimos acerca de la posición enésima con respecto a cero, nuevamente vamos a analizar ahora el caso 2, que se trata de el caso de articulaciones de revolución. Y nuevamente vamos a suponer que solamente tenemos permitido mover la articulación y. Entonces vamos a poder observar que la posición i-1 con respecto a cero, n respecto a i y la rotación i-1 respecto a cero son constantes. Hacemos el supuesto que solamente movemos la articulación y. De esta manera tenemos que verificar cuál de estos términos es variable, ya que tenemos que derivarlo. Entonces, si tenemos permitido mover solamente la trama i, podemos observar que existe una variación de la rotación i con respecto a cero, ya que si nosotros rotamos o variamos esta articulación, sí cambia esa orientación o rotación con respecto a la trama cero. Y también podemos observar que existe una variación de la posición i con respecto a i-1, por lo tanto, estas son variables. Podemos observar también que si nosotros movemos esta articulación, la posición de n respecto a i, que es esta que tenemos aquí, es constante, ya que estos dos sistemas de referencia se moverían juntos. Por lo tanto, la posición de este sistema con respecto a este es constante. Y también podemos observar que tanto la rotación i-1 y la posición i-1 con respecto a cero son constantes, ya que solamente estamos moviendo este sistema de referencia, entonces no cambia la posición y la rotación de este sistema de referencia con respecto a la trama cero. Una vez que hemos definido cada uno de los términos variables y constantes, ahora sí podemos observar que vamos a aplicar la derivada a este término y a este término. Y como este término es constante, por lo tanto, solamente vamos a aplicar la derivada a estos dos términos. Entonces, lo expresamos de la siguiente manera, aplicando la derivada de la posición enésima con respecto a cero de esta manera. Y bien, como se trata de una suma de dos términos, podemos aplicarle la derivada a cada uno de estos términos independientemente. Así es que vamos por partes y primero aplicamos la derivada al primer término, que sería esta parte. Recordemos que aquí solamente la rotación es variable, por lo tanto la posición queda fuera de la derivada. Y retomando la derivada de una rotación con respecto al tiempo, nosotros sabemos que esto es una antisimétrica de z i-1 con respecto a 0 multiplicada por la rotación. Y esto por regla de la cadena, ya que θ varía con respecto al tiempo, tendríamos posteriormente la derivada de θ respecto al tiempo como θ punto. Y finalmente multiplicado por la posición enésima con respecto a i. Bueno, entonces esto sería la derivada de la primera parte. Aquí simplemente hemos tomado a θ y lo hemos dejado al inicio de esta expresión. Y bien, ya que tenemos la derivada de la primera parte, vamos a mantenerlo por aquí y continuamos con la derivada de la segunda parte. Para continuar con la segunda parte de esta derivada, tenemos que retomar del método de Navier-Hartenberg cómo obtenemos la posición i con respecto a i-1. Recordemos que aquí tenemos la rotación y esto es la posición de la trama i con respecto a i-1. Así es que para derivar la posición de una trama i con respecto a una i-1, vamos a tener que derivar cada uno de estos términos de este vector de posición. Y nuevamente, ahora vamos a derivar la segunda parte, que es la parte de color azul. Recordemos que ahora lo variable es la posición y lo constante es la rotación. Por lo tanto, la rotación queda fuera de la derivada y sustituyendo esta posición i-1, nos quedaría de esta manera. Ahora, como estamos derivando con respecto a θi, además estamos derivando con respecto al tiempo y aplicando la regla de la cadena, tendríamos que derivar cada uno de estos términos con respecto a θi y posteriormente derivar θi con respecto al tiempo, lo que nos queda como la derivada de θi. La derivada para cada uno de estos términos sería la derivada del coseno, como esta sí depende de θ, la derivada del coseno es el menos seno y la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, tenemos la derivada de cada uno de estos términos y la derivada de una constante es 0. Finalmente nos queda este resultado. Ahora, retomando la operación en donde nosotros sabemos que si tenemos el producto cruz de un vector unitario k por una posición i con respecto a i-1, esto nos da como resultado este vector de posición que tenemos aquí y podemos observar que es exactamente lo que nosotros tenemos al derivar nuestra posición. Por lo tanto, podemos hacer un cambio para esta expresión.
Entonces, realizando ese cambio, tendríamos la derivada de teta, que ya la hemos puesto como primer término, posteriormente la rotación i-1 con respecto a 0, que ya se encuentra aquí. Este vector de posición lo hemos cambiado por este producto cruz. Ahora, aplicando la propiedad 2 de las antisimétricas, podemos observar que tenemos un producto cruz y lo podemos transformar en un producto punto. Entonces, si nosotros aplicamos esta propiedad, nos quedaría de esta manera. Ahora tenemos la antisimétrica de K, producto punto, la posición. Podemos observar que aquí nuevamente podemos aplicar la propiedad número 4 de las antisimétricas, en donde para poder aplicarla, nosotros tenemos una matriz de rotación, una antisimétrica, y entonces nos haría falta esta misma matriz de rotación, pero transpuesta. Sin embargo, si la aplicamos, también la tendríamos que quitar para no afectar nuestra igualdad. Entonces, la ponemos como transpuesta y la agregamos de la forma original, ya que recordemos que una matriz multiplicada por su transpuesta nos daría la matriz identidad, y esto equivaldría a multiplicar por 1. Así es que no afectamos en nada nuestra expresión. Una vez que tenemos esto, ahora sí podemos aplicar esta propiedad en donde solamente nos quedamos con una antisimétrica de la rotación, quedándonos de esta manera. Ahora tenemos ya teta punto multiplicada por la antisimétrica de la rotación i-1 respecto a 0 por k. En esta parte nos quedamos con la rotación i-1 por la posición i con respecto a i-1 que tenemos aquí. Ahora podemos observar la parte de adentro de la antisimétrica y recordemos que esta es simplemente un z i-1 respecto a 0. Entonces nuevamente podemos realizar este pequeño cambio. Finalmente la derivada del segundo término nos quedaría de esta manera. Así es que ya tenemos las dos partes, la derivada de la primera parte, que es la parte blanca, y la derivada de la segunda parte, que es la parte de color azul. Una vez que ya tenemos estos dos resultados, ahora sí vamos a sumarlos. Entonces, como estamos haciendo la derivada de la suma de estos dos términos, entonces simplemente colocamos cada uno de sus resultados ya derivados. Para la primera parte tendríamos esta expresión. Posteriormente lo sumamos con la derivada de la segunda parte, que son cada uno de los resultados que tenemos aquí. Entonces, esto sería nuestra derivada, sin embargo, lo podemos simplificar un poco más. Podemos observar que tenemos en cada uno de los términos el factor común teta i punto por la antisimétrica de z i-1 respecto a 0. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Por lo tanto, lo factorizamos como factor común y lo que no es común es esta rotación y esta posición, y aquí tenemos esta rotación y esta posición. Al hacer un análisis podemos observar que esta expresión se parece un poco a nuestra ecuación de nuestra posición enésima con respecto a 0. Podemos observar que tenemos la rotación I0, la posición NI, que es lo que tenemos aquí, y la rotación I-1, 0, la posición I-1, que es lo que tenemos aquí. Como esto se asemeja a esto, lo único que tenemos que hacer es un pequeño despeje en donde ahora nos quedaría este término de este lado de la igualdad restando de esta manera. Y ahora sí, podemos observar que esta expresión es exactamente esta expresión, por lo que podemos realizar esa sustitución. Ya realizando ese cambio, nos quedaría de esta manera. Esta ya sería prácticamente la solución de la derivada. Observamos que podemos aplicar la propiedad número 2 para no utilizar matrices antisimétricas en nuestra solución, en donde nosotros tendríamos un producto punto y esto sería equivalente a aplicar un producto cruz. Así es que finalmente nos quedaría como un teta punto que multiplica a un producto cruz de z i-1 respecto a 0 cruz la resta de estos dos vectores de posición. Finalmente, para agregar la velocidad lineal a nuestra matriz jacobiana, lo único que tendríamos que agregar por cada columna, por cada articulación, sería esta operación.